Hoy con la presencia, como han visto ustedes, del jurista, abogado de la República, experto en derecho laboral, un sociólogo, conocedor de la política, de la idiosincrasia de este pueblo. Con él podemos conversar de muchos temas, un hombre muy versado, con un acervo cultural bastante amplio, estudiado en el país y en Europa, en el viejo continente. Con nosotros, Ángel Julián Cerúllez Ramia. Un saludo a los dos. Buenos días, señor. Las familias están bien. Gracias a Dios. Adalberto como que es un hombre que hace las cosas siempre pensando en la paz. No solamente en la paz, sino en las estrategias que se aplican en tiempos como este de mucha convulsión y de muchos enfrentamientos. Traer un hombre como usted que refleja precisamente y transmite eso, la paz. Pero hoy termina ya hoy empieza la vida. Mañana. Hoy es el último día. Mañana a las 12 de la noche ya termina la campaña, a través de los medios convencionales, ¿verdad? Porque las redes se encargan de otra cosa. Buenos días. Fíjate, yo le hice esa misma pregunta, que qué bendito yo iba a hacer una entrevista, en un diálogo, si no soy candidato y todo lo que hay ahora. Dice, no, es que ya me saturé, y hay que ver cómo se respira en aire. Déjame robarme la pregunta primera y permítanme empezar con lo que tú terminaste. El ejemplo que pusiste del matrimonio o de la unión de hecho de 20, 25, 30 años, el salir a despotricar, a maltratar, a atentar contra moral y dignidad, después de tener 25 años de buenas y malas, y lo llevaba al plano político. Este es un momento de reflexionar. Es un momento de saber y comprender el por qué se dan saltos en política. No saltos ideológicos. Porque si tú observas, los tres partidos que se llaman ahora mismo en un pedestal de más del 5%, que le da valía ante la Junta, los tres son tres partidos sin un ideal de transformación. Son tres partidos con una dirección de mentalidad conservadora. Como se dice en el argot político, son de derecha. Le tienen temor, le huyen a lo que pueda llamarse un adicional de izquierda. Cuando hablamos de izquierda es amar a los pobres, es involucrarse con el corazón y el sentimiento de los pobres, de los que sufren, como lo hizo Jesús de Nazaret. Jesús nunca tuvo problema en las cuerdas vocales para pronunciar la palabra pobre. Y nuestros adalides de los partidos de hoy, se le hace difícil pronunciar la palabra pobre. Entonces, todo lo que hay entre ellos tiene un mismo paradigma, porque ya se alejaron dos de ellos, y el primero, que fue en el 1939, su fundación con otras siglas, otro nombre, fueron fundados por el mismo hombre, Juan Bosch. Pero Juan Bosch avanzó y se mantuvo el avance mientras vida tuvo. Después los que se han derivado de él, del PLD y hoy Fuerza del Pueblo, se ahuyentaron totalmente ideológica y sentimentalmente y con conducta moral para un pueblo. Al igual que el que ostenta el poder de Estado, tampoco le transmite un mensaje de transformación a su pueblo. Cuando no existe eso, Fran, es como cuando se pierde el respeto a la esposa o la esposa al esposo. Cuando se hablan mal, cuando llega la infidelidad.
Pero eso no te puede llevar a ti, con un rompimiento, a violentar el sentido de la sinceridad y la lealtad del pasado. Porque eso entonces maltrata tu propia existencia, tu propio yo, tu propio honor. En política, si ustedes observan, no hay uno solo que se haya ido de un partido, cual que sea, por un ideal, por un sueño. Porque este no representa los anhelos del pueblo. Se han ido porque llegó un candidato que no es el que yo acepto, o porque a mí no me dieron una posición. Lo que ha estado primando es un yoísmo, un individualismo. Yo y no más nadie. Y cuando en los pueblos quienes dirigen y quienes militan practican ese accionar, entonces los pueblos pierden la ilusión y el norte porque no encuentran la fuerza moral de quien le dirige, quien le habla y quien le guía. Ese transfugismo, por ejemplo, de los PLDistas, me da la impresión que es que lo que acumularon en 20 años o 16 años ya se le fue en las galleras, en las parrandas, se le fue en negocios malos o gastaron sin estar planificado y entonces están desesperados. Pero si el partido de gobierno ha considerado que el PLD es un partido de corruptos, entonces, ¿en qué posición queda el partido de gobierno recibiendo a corruptos en su seno? Y eso entonces está diciendo, no importa que sean corruptos, lo que queremos es gente para que vote por nosotros. Y eso es una mancha, eso es ser desleal ante un pueblo. Porque el voto se consigue hablándole al pueblo. El voto se consigue transformando la sociedad. El voto se consigue alimentando esperanzas e ilusiones. Quise acotar esa introducción partiendo del final de lo que terminó Frank. Soy todo de ustedes. Eso también ha impactado, ese cambio en la política ha impactado en el pueblo, en ese pueblo pobre que tal vez parece que ahora no va a votar si no le ofrecen algo. Claro, porque si tú no le hablas a un pueblo, si tú no le dices a un pueblo tu política de seguridad social y de cómo tiene que tener la pensión de los envejecientes, si tú no le hablas a una madre de lo que son las estancias infantiles y lo que eso significa para ella trabajar tranquila y aumentar su poder adquisitivo porque no tiene que desembolsar a terceros para que le atiendan su niño mientras está en el trabajo. Mientras tú no le digas al campesino que tú tienes industria y que tú estás desarrollando industria para hacer fertilizante químico, hacer veneno, hacer todo, y que se le va a dar gratis a los campesinos hasta que estén estables. Sin que tú le hables al micro y al mediano, empresario, comerciante, emprendedor, si tú no le hablas a tu pueblo de lo que es la educación, de lo que debe de ser las causas que deben de vencerse para evitar la violencia y combatir la violencia, tú de plano estás dejando un camino. La política es un negocio. Y el que más tiene, mal quiere. Y entonces se va como borrego. Se va como persona sin norte, sin no buscar ese dinero de ese momento para comer o para beber, o para pagar una deuda. Y si ya es a otros niveles, bueno, yo no sé por qué no han ido donde ustedes, porque ustedes por lo menos hacen opinión pública todos los días. Pero no van donde ustedes porque saben que tienen dignidad. Saben que Frank tiene una historia en este mundo de la locución, de la televisión. Saben que tú tienes una base cristiana. Saben que tú eres un hijo digno del Jesús de Nazaret. Saben a quién tocan. Saben a quién aprendió a vivir con los cuartos del Estado o a vivir con la ilusión de ser diputado, un puesto que ostentó, que es la posición la que le da la personalidad, no su avar como hombre,
de avance o mujer de desarrollo en la cultura, en el intelecto, ni en la vida política. Porque esos que se van de un sitio a otro, muchas veces son los que menos arrastran las masas y llegan a las masas. No desarrollan un liderazgo allí con dinero, con parrandas, con romo. Hacen los amigos, en contubernio con otras personas de capital sin saber de dónde proviene el capital. Hay que sentarse a ver la historia. Y así no es la política. La política es la razón de la toma de conciencia a través de educar, de leerle a un pueblo. Por ejemplo, yo llamo a mi hermano el tercero José, que es economista, brillante, intelectual. He estado con problemas de salud, le pregunto, aprovechando mi hermano, leyendo. Te voy a mandar el listado de todos los libros que he estado leyendo. Bueno, anoche abrí uno por internet, que me lo manda. Oye, hablándome de Carlos Magno, todo aquel recorrido, las bibliotecas, todos los aires de ciencia que se respiraron, aquel muchacho tan joven como conquistó un mundo inmenso, pero te va provocando unos diálogos bellos, poéticos. Eso te transmite fe, te transmite esperanza, te transmite ilusiones. El tú leer un libro bueno, porque leer es como el viajar, o el viajar es como el leer. Tú lees libros de una forma extraordinaria. Son pasajes rápidos mientras tú ves. O sea, la cultura hay que implementarla. La ciencia política hay que desarrollarla. Nosotros, por ejemplo, para los años 70, 80, 90, estábamos en el andar político y exponíamos nuestra vida, pero era por un sueño que nos habían inculcado, un sueño que nos habían preparado, nos habían a nosotros esculpido, para no decir que porque fue como un artesano, pero a través de la lectura, a través de la enseñanza, leyendo unos folletitos. El rico, el hijo del rico, el del pobre, guarda allí el mismo folleto. Las mismas palabras, pero para que pudiéramos discutir con el analfabeto, teníamos que leerlo en voz alta. Teníamos entonces que transitar caminos espinosos, donde no había dinero, teníamos que buscar cómo poder comer, desayunar, porque no nos lo daban. Venga, mujer. Recibimos a Xiomara Fernández con el Café Santo Domingo. ¿Ya hijos? ¿Ya tiene hijos? ¿Cuántos? Uno. Dos. ¿Varón y hembra? Oh. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, 3 presentaciones y aquí tenemos dos de ellas. El café tradicional es el rojo y el descafeinado que es el verde. Ahí está Café Santo Domingo, es ya parte de la familia de República Dominicana. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Profesor, ¿y cómo nosotros podemos volver a la raíz de lo que verdaderamente es la política? Porque acabamos de hacer una declaración aquí en su alocución, y es de que hay una percepción en el imaginario colectivo dominicano de que la política es un negocio, y es una declaración cierta, pero atroz, porque decir que es un negocio es decir que se le está abriendo la puerta a la política a gente que no tiene ninguna condición para ser político, pero que tiene dinero, porque así funcionan los negocios. El que tiene dinero puede hacer propuesta. ¿Qué podemos hacer para volver a la naturaleza de lo que es realmente la política? Mira, con las estructuras de los partidos políticos, de los 3 mayoritarios, ya es difícil, muy difícil. Ahí para cualquiera moverse de un sitio a otro, si no hay dinero, no se mueve. No hacen ni las dirigencias, ni las gestiones, no. No hay un sentido. Por ejemplo, yo conozco personas en el PLD que fueron de la seguridad, que se iban a la capital
sin desayunar, sin comer, sin un chelo, pidiendo bola. Eso tú no lo ves. Pero en ese momento había un ideal, había un sueño. Pero es un partido que te preparó, es un partido que te llegó a instruir a conocer lo que es la política y para qué es la política. Es un partido que te enseñó a conocer por qué las instituciones económicas del mundo internacional subyugan a los pueblos en sentido general, como el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano, el Banco Mundial. Un analfabeto te hablaba del Banco Interamericano, te hablaba del fondo, te sabía que el fondo era el gendarme económico del mundo. Por ejemplo, te estudiaban quién fue Juan Pablo Duarte, qué aportó Duarte, qué aportó Luperón, qué diferencia había entre Luperón y cualquier otro líder de la Restauración, en concepto, en percepción. Te enseñan a conocer cómo tú debes comportarte en un debate, cuándo habla, cuándo calla. Usted está hablando en formas verbales de pretérito, con una clara indicación de que eso hoy no está. No, eso no está. ¿Y qué hacemos? ¿Perdemos la esperanza? No. Ahí entra Benedetti. Y esa locución última que dije, no pierda la fe, no pierda la esperanza, sigue. Los pueblos son bellos, nuestro pueblo es bello. ¿Tú quieres un pueblo más solidario que estos pueblos nuestros de América, por ejemplo? Tú nada más tienes que ver nuestros emigrantes, los que viven fuera, los que están en Estados Unidos, en verano y en invierno. En verano sonríen, en invierno lloran, lágrimas de sangre con aquel frío no acostumbrado ni vivido en un país tropical. Y como todos los meses mandan una remesa. Estamos teniendo más de 10.000 millones de remesas que la mandan los obreros dominicanos, la mandan los profesionales dominicanos que tuvieron que irse. Por eso cuando le preguntan a Machado, pero usted nació en Miami, usted, no, yo soy dominicano, mi madre y mi padre son dominicanos, yo soy un resultado del éxodo económico, de la emigración económica. Si no hubiese mi madre padecido momentos difíciles, no hubiera emigrado de República. Yo soy una circunstancia, eso es bello. Nuestro país lo tiene todo, tiene una historia, pero se la han robado. Todos aquellos que han pasado por el aparato del Estado no le hablaron al pueblo, solo uno, y no le permitieron gobernar. Y hoy se han convertido todos en más ultraderechistas que los ultraderechistas. Ya esos miembros de esos partidos del ayer, ya ni izquierda, ya no existe nada de eso aquí. Hoy lo que existe es sálvese quien pueda y decirle yo tengo un precio, yo tengo un monto que me define, me determina, pero pónganme a hacer que soy un líder, porque tengo ese ego. Es un país de presidencialistas, todos se creen, pero no hablan. No comparten, no transmiten, no le transmiten fe a un pueblo. Con ese cuadro que usted presenta, profesor, ¿por qué los que no vendemos nuestro voto, los que no le ponemos un precio económico a nuestro voto, por qué deberíamos ir a votar el próximo domingo? Bueno, lo hacen por muchas razones. Por ejemplo, yo lo voy a hacer por mi hijo, más que todo, por un asunto de solidaridad, de lealtad. Mira, es penoso, es muy triste. Hay que tener mucha valía para uno ver cómo se ve la política como ciencia, como con donaire, con belleza, porque a través de la política es que podemos hablar y buscar respuesta a los problemas del pueblo.
La política es la ciencia que nos permite conocer por qué hay pobreza, por qué hay dolor, por qué hay desnudez. Fíjate, en los gobiernos anteriores, no voy a mencionar lo del señor aquel, de los 22 años y de los años de Trujillo, no, ese yo no lo menciono, porque ya yo sé quién fue ese. Ese fue diabólico, porque a la vida le aportó toda la cultura del mundo, las posiciones donde pudo conocer el mundo. Y fue un soporte intelectual de un régimen que explotó y destruyó esta nación. Luego le llamaron padre de la democracia dominicana. Yo no fui a ese acto, cuando hicieron levantarle a don Juan ya sin tener la fuerza, las manos. Pero me refiero a estos que se llaman paladines y grandes intelectuales. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes dos. Por ejemplo, en los últimos 4 años, ¿cuántas estancias infantiles ha construido el gobierno? Habiendo un régimen de seguridad social y con una ley que te permite tener dinero para eso. ¿Cuántas casas para envejecientes con un material humano preparado? Eso es lo que el pueblo tiene que preguntarse, autopreguntarse. Dime qué política, qué normativa o qué ley se ha dado para proteger la pensión de todos los ancianos, trabajaran o no trabajaran, vendieran o no vendieran su fuerza de trabajo. ¿Tengo yo mi pensión asegurada, aunque sea un profesional liberal? ¿Y si no tengo recursos ahorita? Entonces tengo que salir a pedir. Tenemos que profundizar sobre eso, profesor. Perdona, ya yo soy un anciano, voy a cumplir 78 años en pocos días. Pero nadie me asegura mi pensión. Y si la estoy depositando en las AFP, nada me asegura que voy a recibir el valor correspondiente, justo y equitativo para poder dar respuesta a mis problemas. Nosotros vamos a retomar ese tema después de la pausa. Una pensión solidaria lo resuelve eso. Una pensión solidaria lo resuelve eso. Profesor, pero mire, brevemente, porque ya nos están mandando el corte. Los que no tenemos compromiso con ningún partido político, los que no vendemos nuestro voto, los que no tenemos un familiar de primera línea en política, ¿por qué ir a votar el domingo? Si no hay un sueño, no tiene razón de ser. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Julián Cerulle, jurista. Ya continuamos después de esta pausa comercial.
Saludos en el café de Diario 55. Usted se refería a un tema y quiero traerlo porque estamos viendo que hay muchos jóvenes integrados a la política. Algunos aspirando con propuestas que quizás suenan muy bonitas, pero cuando usted le hace algunas preguntas no profundizan sobre esos temas. Muchos hay que hablan sobre precisamente las estancias infantiles, siendo del mismo gobierno del presidente. O sea, no lo han hecho. Y no la han hecho. Pero hay también un aspecto que quisiéramos destacar y parece ser que todo el dinero no es suficiente para los partidos porque olvidan la formación de esos que serán mañana los funcionarios. Tan diferente como usted mencionaba de gente que podía discutir sobre política internacional, sobre política nacional. Esas formaciones ya no existen en los partidos políticos. Claro. Parece ser que lo importante son otras cosas. El acumular fortuna, el acumular poder. Pero si tú llegas a la dirección del aparato del Estado sin tener un concepto de lo que es el Estado, sin tener un concepto de lo que es el Banco Central y para qué es el Banco Central, sin tener un concepto de lo que es el capital, la inversión privada y cómo tiene que hacer una fusión y una adhesión con todo lo que es el sector público, si tú no tienes un concepto de cómo tú haces una planificación en la agricultura, cuántas tareas de tierra van a ser destinadas al sembrar, tu cuenta para tú poner en movimiento aquello, tú no puedes gobernar. Tú vas a gobernar de rutina, todos los días improvisando. Si tú no determinas el por qué es la violencia, el por qué hay tantos homicidios, el por qué hay tantos actos que provocan terror en el ánimo de los pueblos pobres, en particular en los barrios, y no sabe comprender cuáles son las causales y que debe vencer y combatir esas causas, que tú tienes que educar, que tú tienes que crear las condiciones que el niño, el joven en el barrio pueda moverse en los campos deportivos, que pueda haber una sala, una escuela de teatro, una escuela de música, que pueda ir a la escuela y poder allí disfrutar un intercambio de ideas, de estudio, de análisis, que encuentre laboratorio, que tú le motivas, que tú le incentivas, no a memorizar, no a ser dogmático, sino ser una persona que aprenda a razonar, a intercambiar. Yo te voy a poner un ejemplo. Si tú un día te dedicaras a buscar el récord de mis notas, aquí, te va a encontrar, pero ese no es el Julián que yo conozco. Pero descubrí dónde estuvo todo mi problema cuando estudié en París. Cuando yo fui a examinarme el examen escrito final de Derecho del Trabajo, 2 temas, yo elijo uno. La huelga o diferencia entre el contrato de trabajo por tiempo indefinido y determinado. Tengo 5 horas para desarrollar ese, elijo uno de los 2. Pero lo primero que tengo es coger 3 horas para hacer el plan. El plan que voy a desarrollar me lleva 3 horas y desarrollarlo 2 horas. Me permiten el código, me permiten el diccionario como extranjero. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? 37 páginas manuscritas en francés. Pero es razonando, no es no dando respuesta a una pregunta de memoria. Es analizando y después el asistente del maestro, del titular, te va a decir ¿y por qué usted concluyó diferente al maestro? Entonces tengo que volver a un reexamen oral para demostrar por qué concluí diferente al maestro. Aquí no le permiten ni le enseñan a razonar. Pero no me estoy refiriendo solo a este gobierno, a todo lo que hemos tenido. ¿Qué te dicen? Los 3 han hecho una estación del metro, los 3 gobiernos últimos que hemos tenido, Leonel, Danilo y este. Y los 3 han hecho teleférico. Pero cada quien lo exhibe como la gran panacea. Esa es su obligación. Voy un día para la capital, va uno de los hermanitos míos, del más pequeño, que ustedes lo conocen muy bien. Hay que darle la gracia al presidente, fulano de tal, ve todo esto que están haciendo. ¿Quién le ha dicho a usted que hay que darle la gracia? Es una obligación de ellos. No solo hacer todo eso y sin tener un tiempo, no tener tiempo en el cual va a terminar también.
¿Qué tiempo lleva esa pista y no la terminan? Sujeta, por ejemplo, el domingo venía y toda la desembocadura tapada y eso parecía aburrido. ¿Qué tiempo nos lleva? Ahora meten mucha gente porque para que vean que están trabajando, porque lo que hacen es teatro. Pero yo le pregunto, ¿qué discurso tiene? No solo el que está como presidente, no, en sentido general. ¿De qué le hablan al pueblo? Yo le pregunto como comunicadores que son. Ustedes escuchan ahora vienen con fragmentos. Por ejemplo, el debate. ¿Qué te aportó el debate? ¿Qué te enseñó el debate? Uno lo que hizo fue rendición de cuentas y otro lo que yo aspiro. No. Si yo soy uno, si yo hubiese sido uno de los tres, imagínense cuál yo hubiese podido ser. Yo le pregunto a los otros dos, pero usted duró 12 años y usted lleva 4. Les comienzo con ¿cuántas estancias infantiles? ¿Cómo cuidó la niñez? ¿Qué política tuvo para la infancia? ¿Qué política tuvo para nuestros ancianos? Yo no espero, no, yo le pregunto. Tiene que ser aguerrido. Y el debate es eso, la contradicción. No es allí lo educado, lo gentil, no. El pueblo lo que espera es que del debate surjan y afloren hasta dónde tú eres capaz y tú no eres capaz. ¿Con quiénes tú tienes compromiso? ¿Con el pueblo o con determinados grupos económicos? ¿Tú eres un representante de grupos económicos o eres un guía del pueblo? Porque no me demuestran ser guía del pueblo. Uno duró 12 años y te lleva 4. No. Están en el medio de los conflictos de los altos intereses. Del grupo del grupo aquel. Ya no solo extranjeros, sino nacionales. Hasta bonito es que ya hay grupos nacionales con fuerza. Tenemos que ir a publicidad, Julián, ya regresamos. Julián Cerulla está con nosotros, este es el Café de Diario 55. Regresamos en breve.
Julián Cerulle, los minutos finales de este café de Diario 55. Estamos a 4 días de las elecciones para elegir nuestras autoridades, Poder Ejecutivo, presidente, vicepresidenta y, bueno, los congresistas, 132 senadores, 170 diputados por demarcaciones, más 5 nacionales, 7 en el exterior, y los del Parlacén serán electos el próximo domingo. Ya tú puedes ser vocero de la Junta. ¿Por quién votar? ¿Por quién votar, Julián? Bueno, por quien te haya brindado un sueño, por quien te haya brindado respuestas a ofrecer y a poner en práctica a los derechos fundamentales de los habitantes de una nación. Aquel que te haya hecho ver por qué tú naciste y para qué naciste, y la valía del ser humano. Por aquel que te diga, yo amo la vida, yo amo el pobre, y yo respeto el rico, que lo haya hecho con intenciones nobles, con accionar noble. Yo veo el poder del Estado no para enriquecimiento de nadie, sino para aprovechar cada centavo en la medicina, en la salud, mejor dicho, en la educación, en el desarrollo agrícola, en el desarrollo cultural, en el arte de un pueblo. Yo votaría por aquel que yo sepa que todos los días me va a hablar, que todos los días me va a dejar un mensaje de esperanza, y hay una razón por la cual todos los días levantarse a luchar para seguir viviendo. Parece contraproducente, profesor, la primera frase, porque mucha gente no quiere votar por quien le vende sueños. Pero ese no es culpa de ese es culpa de aquellos que están llamados y han estado llamados a guiar los destinos de un país. Porque en el 1962 existió Unión Cívica, el poder económico, toda la oligarquía y terrateniente, y un hombre conocido ya como patriota, Viriato Fiallo. Y llegó un hombre con 25 años fuera de su país, no conocido, sin poder económico, pero empezó a hablarle todos los días a su pueblo, de lunes a viernes, media hora. Empezó a educarlo, a concientizarle, a enseñarle quién era un tutumpote, quién era un hijo de Machepa. Empezó a enseñarle las palabras del Jesús de Nazaret. Empezó a enseñarle el valor de la política como ciencia y como arte. Empezó a decirle a un pueblo por qué tenía que involucrarse, aunque fuera analfabeto y anduviese descalzo, que él era un ser activo y pertenecía y era parte de la sociedad de su pueblo. Entonces ese hombre sin dinero y sin nada ante el poder ganó con más de un 62% las elecciones. Los pueblos hay que creer, pero hay que formarlo, hay que ayudarle a salir del parasitismo, a salir de la ignorancia política. No hay que ser un letrado para ser un hombre conocedor de la política, sino encontrar quienes le hablen, quienes lo eduquen. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que es el caso de México. ¿Cómo hubiese podido gobernar el actual presidente con toda la prensa en contra, con todo el poder en sentido general en contra, que no fuera educando, hablándole a su pueblo? Hoy los niños, los adolescentes de 12, 13 años, te repiten lo mismo que el presidente dice, los mismos términos, las mismas palabras, las mismas ideas, porque están oyendo al presidente todos los días. Ha ido subiendo el ranking porque se convierte en una hora de enseñanza, de educación, de transmisión de conciencia. La semanal del presidente Abinader es una emulación de las mañaneras de López Obrador. No te puedo hablar porque nunca la he visto. Y eso no ¿por nada, qué? no creo que pueda parecerse. No es lo mismo, porque ya hay un ideal. Allí no se permite la corrupción y el primero que aparezca va para la cárcel de una vez. Ese señor, oír a López Obrador es escuchar a Juan Bosch. Escuchar a aquel día que le dijo con todo su gabinete al pueblo. Aquel que crea que un presidente no se va a enterar de algo que ya ha ocurrido se equivocó. El presidente es el hombre mejor informado. Me podrán derrocar como a cualquier presidente de América, pero jamás por corrupto. Y quiero decirle que en política no hay amigos, ni arientes, ni parientes. Y el que está sentado a mi mano derecha solía comer
y dormir en mi casa, pero traicionó al presidente y le faltó el respeto a su propio pueblo. Abro mi cachaqueta, tomo mi pluma y paso a firmar el decreto destituyéndolo a partir de este momento que la justicia juegue su papel. ¿Qué otro se ha atrevido en este país como gobernante a hacer eso ante su pueblo? ¿Quién otro se ha atrevido a combatir la corrupción, castigando ante un pueblo al primer perverso y al primer ladrón del patrimonio del pueblo? Pero para eso hay que tener formación política, para eso hay que tener un concepto de lo que es la política de Estado, que no la han tenido la mayoría de quienes han sido nuestros gobernantes, y quienes la han tenido la han usado para dañar a un pueblo y atentar contra el desarrollo natural y programático de nuestro pueblo. ¿Y quedan políticos así? ¿Quedan? Sí, sí. Lo que le pido es que trabajen, que luchen, que el pueblo está ahí. Nosotros en el 1994 quedamos en un tercer lugar. Y Danilo me manda a pedir con Camejo a los 2 días que haga una de mis travesuras. Volver al pueblo. Y le digo a Camejo, ven mañana. Y salimos a caminar por los barrios de Santiago, a darle, eres Camejo, yo soy Julián Cerulle. Le damos las gracias, votara o no votara por nosotros. Solo decían en los billares y eso. Pero mira qué educado, dan las gracias hasta porque no votaron por ellos. Pero es una forma de entrar en contacto con un pueblo, vivir hablando. La política es vivir hablando con un pueblo, conociendo su pueblo, saber cómo. Tú me hablaste, por ejemplo, de una candidata a la vicepresidencia. ¿Qué opinión? Te digo, a esa la meto una semana en una fábrica a trabajar, como una operaria. La meto una semana en el campo, la meto en una semana en una bodega para que conozca el pueblo. ¿Por qué? Porque me convenció con su formación de tecnócrata. Ese es un material humano que hay que proteger, es un material humano que hay que amamantar, hay que ayudarla, hay que darle todo, hay que mandarla a viajar para que conozca. 6 meses viajando el mundo, para conocer la experiencia de otras naciones, el comportamiento de los que guían el Estado. La política es bella porque es pura porque tú la tienes para darle los derechos de un pueblo, para alimentar las ansias y los deseos de un pueblo. La política no es para mercaderes, y el mercader es aquel que se vende. Es aquel que aprovecha, que se cansó porque no recibe un sueldo y ya no tiene con qué vivir y no aprendió a vivir de nada porque no estudió para eso. Todo el que se vende en política es un mercader, es un tránsfuga. No tiene razón de ser de darme la mano, ni permitir que yo le dé la mano, porque se me va a quemar. Es la lección más negativa, más diabólica que usted ofrece a un pueblo. Y peor el que compra. Comprarle el voto a un pueblo pobre es jugar con su sangre, con su sentimiento, con su destino. Es jugar con el futuro de su familia, y perdonen que hable alto. Cuando oigo eso, es sangre que sale, pero sangre envenenada de mi cuerpo, de mis venas. No. ¿Cómo pueden decirse que estuvieron donde estuvo Juan Bosch? El símbolo de la moral política de nuestro pueblo. A quien hicieron senadores, diputados, invirtieron dinero para irse al gobierno, buscando que le den un puesto. No. La dignidad no tiene precio. La lucha por su pueblo no tiene precio. Terminamos, Julián. Pero me estoy explicando, y perdone pueblo sí. que le hablé alto al final. Pero algunas veces también no me olvido que soy hijo de Palestina. Gracias por acompañarnos, Julián. Como siempre, pues hemos compartido, y yo sé que los amigos televidentes también disfrutan cada intervención que hace a través de los medios de comunicación. Bueno, noble, Fran. Sí. Ese es un pueblo dulce. Es la mayoría. Un pueblo que no hemos querido educar.
pero un día va a despertar más temprano que tarde, va a despertar ese pueblo. Al que le vaya a poner algo en la mano, le van a dar una galleta. Gracias a Julián Cerulle, que nos ha acompañado en esta mañana del miércoles 15. A ustedes, gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que conformamos las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos juntamos una vez más. Gracias por acompañarnos. Feliz el resto del día.